Numeral 441. Hijo único de Dios. Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es el título a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una afiliación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el rey, Mesías prometido, es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de estos textos, que sea más que humano. Lo que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizás no quisieron decir nada más. Eso es lo que contiene el numeral 441. Vamos a consultar lo que dice las Sagradas Escrituras respecto a este numeral 441. El Hijo de Dios es un título dado a los ángeles en el Antiguo Testamento. Vamos a comprobarlo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Israel. Es un título dado a los ángeles. Job capítulo 1, versículo 6. Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Entre ellos apareció también Satán. Eso lo encontramos en Job capítulo 1, versículo 6. De manera que en el Antiguo Testamento, Hijo de Dios es un título dado a los ángeles. También se le llamaba Hijo de Dios al pueblo elegido. Consultamos la palabra de Dios que nos comprueba esto. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Y dirás al faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito. Éxodo 4, versículo 22. Al pueblo elegido se le llama hijo. Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era joven, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas capítulo 11, versículo 1. Jeremías capítulo 3, versículo 19. Yo me había dicho, quisiera contarte entre mis hijos y darte una tierra envidiable en heredad, la perla de las naciones. Esperaba que me llamaras, Padre mío, que nunca te apartaras de mí. Encontramos esto en Jeremías capítulo 3, versículo 19. En Sirácides 36, 11. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Sabidurías capítulo 18, versículo 13. Aunque la magia los había hecho desconfiar de todo, ante la muerte de los primogénitos reconocieron que este pueblo era hijo de Dios. Reconocieron que este pueblo era hijo de Dios. Y así, en la Sagrada Escritura comprobamos que se le llamaba Hijo de Dios al pueblo, a los ángeles, y también era un título dado al pueblo escogido. También era un título dado a los hijos de Israel. Deuteronomios capítulo 14, versículo 1. Hijos sois del Señor, vuestro Dios. No os tatuaréis ni os repararéis la frente por un muerto. Hijos sois del Señor vuestro Dios. No os tatuaréis ni repararéis la frente por un muerto. Luego también Oseas capítulo 2 versículo 1. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar.
será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. En el lugar donde se decía de ellos, ustedes son mi pueblo, se dirá de ellos, hijos del Dios viviente. Entonces se le llamaba hijo de Dios también a los hijos de Israel. También se le llamaba hijo de Dios a sus reyes. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Yo seré para ti un padre, y él será para mí un hijo. Si obra mal, yo lo castigaré con vara, con un golpe de hombres. Se le llamaba también hijo de Dios a los reyes. En Salmo 82, 6. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo, todos moriréis como cualquier hombre. Entonces a los reyes se les llamaba también hijos de Dios. Significa entonces una afiliación adoptiva que se establece entre Dios y sus criaturas, unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el rey, Mesías prometido, es llamado hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de estos textos, que sea más bien que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizás no quisieron decir nada más. O sea que en Jesucristo, pues no significamos, no queremos decir que es un hijo adoptivo, porque Él es el Hijo unigénito de Dios, el unigénito, el único Hijo de Dios. Los demás somos hijos adoptivos, somos hijos del Padre en el Hijo. Somos hijos del Padre en el Hijo. Numeral 442. No recurre así con Pedro cuando confiesa a Jesús como el Cristo, Hijo de Dios vivo, porque éste le responde con solemnidad: no te lo ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 17. Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles. Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16. Y también en Hechos capítulo 9, versículo 20. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en la sinagoga, que era el Hijo de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 20. Este será desde el principio el centro de la fe apostólica, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Será el centro de la fe apostólica. Consultamos Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 31. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creyendo tengáis vida en su nombre. Creyendo que Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Este será desde el principio esta verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, será el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la iglesia. Fue Pedro quien lo confesó como Hijo de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 18. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 18.
Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.